Bueno, ahora sí, nos metemos en otro de los temas de los cuales veníamos hablando y que tiene que ver un poco con lo que dejó el desfile militar del 9 de julio y bueno, toda la puesta en escena de la que fue la fecha patria. Para analizarlo y hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. ¿Qué tal, Ernesto? Acá Elías y el resto de la mesa de la Unión te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias Buenas por la tardes. comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Ernesto, alguna de las imágenes que vimos del 9 de julio, bueno, tiene que ver con el desfile que se dio de Falcons, el desfile militar, entre otras cosas. Quería, para arrancar, pedirte una reflexión sobre las imágenes que nos dejó el festejo del 9 de julio. Bueno, nosotros habíamos expresado a través de un comunicado de prensa del CECIN la posición al respecto de esta convocatoria, una convocatoria totalmente contradictoria al espíritu de lo que significa la conmemoración del 9 de julio, ¿no? Donde conmemoramos la independencia. Un gobierno que nos está llevando nuevamente a la etapa del coloniaje, con medidas y con acciones que van en contra de la defensa de los intereses de los argentinos y por supuesto de cualquier tipo de políticas que refrenden la soberanía, ¿no? Ujú. A ver, si uno repasa todas las inacciones que la Cancillería ha realizado al respecto de las medidas unilaterales que viene tomando Gran Bretaña con mucha velocidad porque le han dejado la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos, bueno, la verdad que ya tendríamos que estar en una etapa de un juicio político, por lo menos a la canciller, ¿no? Diana Mondino. Claro. El presidente de la nación, digamos, que a través del decreto 7023 pretendía la derogación de la ley de tierras, o sea, una ley que protege que la tierra en grandes proporciones y en áreas estratégicas no sean comprados por extranjeros. Sí. Y en ese aspecto, bueno, el CECIN La Plata interpuso en la Justicia Federal de La Plata una medida cautelar que le dio la continuidad, derogando, o sea, planteando la inconstitucionalidad del decreto 154, que recrea del artículo 154 del decreto 7023. El día de ayer, bueno, tuvimos Sí, otra hubo muy buena novedades con eso. noticia Sí. al respecto, porque la Cámara Federal de La Plata le denegó al Estado Nacional la apelación al respecto. Digamos, y hoy el Estado va a tener que ir en queja a la Corte y tendrá que definir la Corte Suprema de Justicia la cuestión de fondo en los plazos que no tiene, digamos, Ujú. ¿no? O sea que hoy podemos decir que la ley de tierra sigue vigente por la acción que el CECIN La Plata a través de su equipo jurídico llevó adelante, ¿no? Para que los leguis de la vida no se queden o no continúen quedándose con grandes proporciones de tierras en áreas fronterizas o áreas costeras donde existen grandes reservas de agua dulce o recursos estratégicos para el desarrollo de la República Argentina. Y menos aún íbamos a participar con alguien que idolatra a Margaret Thatcher, ¿no? Quien fue quien tomó la decisión el 2 de mayo de 1982 de que hundan el crucero General Belgrano que costó la vida de 323 argentinos. Haciendo un poco un resumen, una breve de estas cuestiones del por qué no, después vimos lo que pasó, vos lo comentabas recién, ¿no? Participación con banderas reivindicando a los carapintadas, Ujú. ¿no? Después, no se vio, los ex soldados conscriptos no fueron al desfile. A ver, de todo lo que se vio allí, fueron la gran mayoría ex miembros de las Fuerzas Armadas, los que se denominan veteranos de guerra. Entonces, ahí adentro entra todo el universo de todas las Fuerzas Armadas que participaron en Malvinas, pero que también participaron en la represión, ¿no? Claro. No solamente en la represión, sino
que identificamos hace un rato también viendo un video que le subió el ministro Petri, identificamos a otro ex militar, que en ese caso es Jean-Vías Pravaz, que había sido destituido del ejército porque cumplió condena por asesinar a un teniente coronel Velasco, allá por los años 2000, pero además está denunciada la causa por torturar soldados en Malvinas, ¿no? Claro, claro. Y además la representación, digamos, de quien hoy es la cara visible del partido militar de la dictadura, que es nada más ni nada menos que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, Sí. que intenta construir una figura, pero de lo que es un falso nacionalismo absoluto, digamos, ¿no? Uh-huh. Ernesto, ahí también, mira, me quiero detener y para preguntarte, porque hay un debate también en cuanto al rol que debería tener en países las Fuerzas Armadas, digo, y también vinculándolo en lo que es, por lo menos desde nuestra mirada, que tiene que ver con la soberanía del territorio nacional, con lo que tiene que ver con los recursos naturales, las Malvinas, la Antártida. Digo, y uno ve que hay que darle un rol de preponderancia en ese sentido a las Fuerzas Armadas. Y en contraposición, digo, lo que ahora, bueno, tenemos el desfile del 9 de julio, digo, ¿de qué manera crees que hay que construir esas Fuerzas Armadas? Y si hay algo ahí en lo cual no se logró avanzar ni construir, que es, digamos, una depuración justamente de las Fuerzas Armadas y que estén al servicio justamente de estas causas. En tanto en cuanto las Fuerzas Armadas no tengan un objetivo y una indicación política basadas en la doctrina de la defensa nacional y no en la doctrina de la seguridad nacional, vamos a estar en problemas, ¿no? Lamentablemente lo que observamos en el transcurso desde la recuperación de las democracias hasta el momento es que nos quedamos cortos con la democratización. Sí hay un grado de profesionalización importante, pero todavía siguen alejadas de la doctrina de la defensa nacional. Digo esto porque los episodios que se han visto en los últimos tiempos, hace pocos días atrás, un grupo de cadetes de una unidad del ejército de paracaidistas fue torturado porque les echaron cal viva encima, ¿no? Entonces, sí, digo esto como un ejemplo. Y además también interpelada en el sentido de que cómo puede ser que, digamos, este gobierno las lleve de las narices para rendirle pleitesía nada más ni nada menos que la generala Richardson. Claro. Sí. Que viene acá a nuestro país y dispone diciendo que los recursos naturales están a resguardo de los Estados Unidos. Bueno, hay un montón de cuestiones que volver a hacer, ¿no? Y además, digamos, quien hoy está a cargo del Ministerio de Defensa, bueno, ha llevado a su gabinete a tipos negacionistas, ¿no? Ex miembros de las Fuerzas Armadas, como Pascualini, que fue jefe del ejército durante la gestión de Macri. Pienso, digo, en función un poco de esto y de la... hablabas de las doctrinas, ¿no? De lo que no se terminó de desarmar la doctrina de seguridad nacional. Digo, y que quizás también en donde los gobiernos que tuvieron un sesgo más nacional, popular y demás, no se llegó a construir un nacionalismo por ahí en función de eso. Ahora me da la sensación de que vuelve a instalarse quizás cierto nacionalismo y que lo está encarnando justamente hoy es la vicepresidenta de la Nación. Por eso, es un falso nacionalismo, ¿no? Pero por un lado, ¿qué faltó en el medio? Bueno, faltó construir una política de defensa basada en lo que yo te dije anteriormente, ¿no? Basado en la doctrina de la defensa nacional, entendiendo qué hipótesis de conflicto tiene la República Argentina, quién es el enemigo y quién no. Ahora seguimos haciendo ejercicio conjunto con quienes hoy ocupan la base, la fortaleza en Malvinas,
nuevamente ligados a la OTAN y llevándonos a conflictos que la República Argentina no tiene nada que ver, ¿no? Asociándose con Israel, por ejemplo, que es una de sus empresas va a empezar a explorar, a extraer petróleo en la cuenca Malvinas en nuestra plataforma continental. Ernesto, te hago una consulta, vamos y venimos, pero en función del acto del 9 de julio, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Viendo que no hay hipótesis de conflicto, digamos, territorial, ¿cuál pensás que es lo simbólico que se intentó o que se intenta instalar con un desfile de las características que vimos el 9 de julio, ¿no? Digamos, ¿cuál es ese mensaje? Si podemos leer algún mensaje, ¿qué ves vos? ¿Qué análisis podés hacer, digamos, ¿no? Mirá, la preocupación es lo que se está viendo en las calles de la represión de la protesta social. Un proyecto político que encaró en 6 meses y ya tenemos un 80% de inflación, la desocupación en 2 dígitos, gente que se muere de hambre en las calles, de frío. Esto es la representación de que están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? Es Sí, eso, bien. es eso, porque no tiene ninguna... gastaron millones de pesos y les están negando medicación oncológica a quienes estaban asistidos por el Estado, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con la reconstitución de un Estado terrorista. Lamentablemente es así. Sí, sí, lo ven en ese nivel, digamos. Ustedes están analizando, Ernesto, ese tipo de hipótesis, digamos. Absolutamente, digamos, lo que Sí. vimos también en la represión, acá la protesta es legal, lo que es ilegal lo que está haciendo este gobierno y, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y en ese sentido, digamos, las banderas que vimos, por ejemplo, esto de los carapintadas tenían razón, o después ver un desfile de auto Ford Falcon por el centro de la ciudad y demás, ¿no? Sí. ¿Vos entendés que son sectores que están en pugna dentro del ejército, digamos, tratando de acoplarse a un sentido que se le está dando a la fuerza de seguridad? No te sabría decir eso. Sí, es que hay una disputa de sentidos, desde empezar a negar nuevamente la represión durante la dictadura cívico-militar, los desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, como negarnos las torturas en Malvinas, porque lo único que digamos que no soportarían es que haya un solo militar cumpliendo condena por haber torturado soldados en Malvinas. Estamos en comunicación con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. Ernesto, ¿Sabes qué? Yo los tengo que disculpar porque tengo una salida ya programada en este momento. Ah, bueno. No hay drama. La seguimos entonces en otro momento. Sí, porque no pensé que iba a ser tan extenso el reportaje, pero discúlpenme, pero tratamos de cumplir con todos los medios que nos están pidiendo por favor, información. Nosotros te agradecemos que nos hayas dedicado un rato para hablar de estos temas. Lo seguiremos en todo caso seguramente en lo que vendrá. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y disculpen. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. Justo me quedé con la última, con la cual quería ahí redondear, que justamente el fin de semana pasado se llevó a cabo la cumbre del Mercosur en Paraguay, donde no estuvo nuestro presidente, mandó en representación, estuvo nuestra canciller, pero eso tuvo también sus repercusiones por lo que representa obviamente una investidura presidencial en una cumbre como esa, y que en el acta de la cumbre no se pidió por la soberanía de las Malvinas, algo que no pasaba, si no recuerdo mal, desde hace más de o casi 30 años. Un dato Bien, más un como para sumar también ahí. Hasta regional, ¿no? Digamos, de cómo se está observando, cómo se está mirando la diplomacia de nuestro país en función de la recuperación y del pedido de soberanía de nuestras islas, ¿no? Che, yo me quedé pensando, Elías, en esto que decís vos, la democratización, que por ahí un poco lo charlamos en la semana
ahí en prensa, ¿no? Ujú. Esto de la democratización de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué trabajo resta hacer ahí? ¿Qué trabajo queda por hacer ahí? ¿Qué forma de vincular a las Fuerzas Armadas con el resto de la población, ¿no? Alguna vez hemos charlado con algún compañero que ha pasado por las filas de la Marina y nos decía, bueno, como que una de las teorías era esto de la democratización, tenía que ver con alargar un plan donde los marinos que están estudiando, o, digamos, cualquiera de las fuerzas, las tres armas que estén, bueno, Sí. que puedan vincularse dentro de las universidades públicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces se decía, bueno, este marino nos decía que la gente que se está preparando para cualquiera de las tres armas, digamos, bueno, pueda vincularse dentro de la universidad con las problemáticas del ciudadano común, con materias, con teorías, con formas de discusión de qué tiene que ver con la formación del país, con qué tiene que ver con la soberanía, qué tiene que ver con, bueno, con todo lo que implica un Estado, ¿no? ¿Qué significa el Estado? ¿Cómo funciona? ¿Qué roles tiene cada sector de ese Estado? Donde las Fuerzas Armadas son un actor más dentro de ese esquema de Estado, y donde se pudieran vincular con la población civil desde una mirada más democrática, ¿no? Esto nos decía que era como una de las formas, que por ahí yo creo que vos preguntabas eso recién, que nos faltó, y yo me quedo con esa idea que nos tiró Julio Uri en su momento, Sí. cuando lo vimos, que nos decía, bueno, para él una de las formas era esto, que la formación sea a la par del civil, del ciudadano Sí. común, ¿no? Hay también, y yo creo que hubo una mirada también muy fuerte, o sea, y tiene sentido, no es que voy en contra de eso, pero de impugnación también a lo que es la representación de la institución militar. Digo, y esa fuerte impugnación, que viene también, digo, de la mano, obviamente, con los crímenes de la última dictadura. Bueno, le faltó, digamos, como, bueno, separarlos tanto, o decir, bueno, mientras avanzamos justamente en los juicios de memoria, verdad, justicia, y condenamos a los que tuvieron roles e implicancias en el proceso. Bueno, pero a la par, digo, bueno, construir justamente otro modelo, otra doctrina de las Fuerzas Armadas. Porque otra campana... Que digo, si se viene, y para... Sí, en línea con esto, se viene temas digamos, de profundo debate de acá, lo que digo, que tienen que ver con el territorio estratégico en el cual está ubicada la Argentina. Sí. Sí, che, y otra campana de esto que decíamos de la democratización o de las formas de vincularse. Otros decían en esa campana de que bueno, había que vincularlos con la sociedad civil. Otros decían, no, pero ya hace 40 años, más de 40 años ya, de la salida de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces decían, bueno, no, están todos, otra campana decía que no era necesario eso porque son todos soldados formados en democracia, ¿no? Entonces como que el hecho de haber sido formados en democracia ya daba como el pie, digamos, a que bueno, no hay hipótesis de cuestiones que tengan que ver con dictadura, ¿no? O formaciones desde teorías de la dictadura. Es lo que decís vos, ¿quién los están formando? Más Claro. que se haya formado en democracia es quien todavía tiene la responsabilidad de formarlos, y son esas deudas quizás de la democracia de la que tanto hablamos. Es un tema como muy complejo, es muy amplio, pero hay una mirada que es la que plantea Elías, que es válida también. Hubo una anulación, si se quiere, de las Fuerzas Armadas en tanto un sector estratégico para la nación, pero bueno, como consecuencia también de haber pasado una de las dictaduras más sangrientas de la región. Es todo tan fresco, los periodos históricos, y es tan fresco todo esto que viene ocurriendo. Nos decían recién, bueno, hablamos con perdón, porque le sumo una cosita más, que es que creo que las generaciones que vienen atrás nuestro, me parece que no tienen tampoco la misma vinculación tan fuerte a todo el proceso de memoria, verdad y justicia, el nunca más, y que a esa generación, digo, también hay que
o con ellas hay que trabajar también. Bueno, este nacionalismo que yo estoy viendo, no estoy diciendo ninguna novedad, porque es algo que está justamente sobre la mesa. Que el nacionalismo que se está generando hoy en día no es justamente un nacionalismo que tenga que ver con una doctrina de defensa nacional, que tenga que ver con con una patria soberana, con justicia social, con esas banderas que nosotros llevamos. Y sobre todo por ahí uno puede observar, o al menos a mí me pasa con alguna preocupación después de ver el desfile del 9 de julio, digamos, cuando un gobierno nacional que pretende minimizar o achicar o reducir el Estado nacional a la capacidad de regulador, digamos, de las relaciones sociales a partir nada más que de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Digamos, de achicar el Estado, a ser nada más que el garante de que las cosas funcionen según la libertad del modelo de mercado, ¿no? Entonces, digamos, si el Estado se va a reducir a ser solamente el garante de palo y esto que decía el compañero del CECIM, ¿no? Digamos, eso es una mirada para tener ahí, observar, digamos, si lo vas a reducir solamente a la fuerza de seguridad, bueno, ¿qué tipo de fuerza de seguridad? Aunque sea, dejanos ver qué tipo de fuerza de seguridad vamos a tener, ¿no?